El numeral 4, la indicación del vencimiento. Si la letra de cambio fue girada para un año, se debe poner el vencimiento exacto de cuando la letra de cambio tiene que cumplir su vencimiento. ¿Qué sucede si la letra de cambio no está con la indicación del vencimiento? El artículo 411 lo complementa y lo dice que a falta la letra de cambio en la que no se indique el vencimiento será considerada como pagadera a la vista. Este requisito de la letra, los requisitos de la letra de cambio son tan esenciales para el juzgador, para el legislador, que si llegase a faltar uno, el siguiente artículo de la misma ley lo complementa. Y no solo lo complementa este artículo, sino que existen 3 numerales que el artículo 411 lo complementa. Continuando, el numeral 5, que nos manifiesta la letra del lugar donde debe efectuarse el pago. Será en Guayaquil, será en Quito, donde debe efectuarse el pago. ¿Y qué pasa si no existe esa determinación escrita en la letra de cambio? El artículo 411 vuelve y lo sus. A falta de indicación especial de la localidad designada junto al nombre del girado, será considerada como lugar donde habrá de efectuarse el pago. Y aquí donde vuelve y surge una pregunta. Dentro de los requisitos del artículo 410 no es necesario poner la localidad del girado. Aquí en el artículo 410 no nos dice que debemos poner textualmente o de obligación dónde es el domicilio del girado. ¿Qué pasa si no existe ni el lugar donde debe efectuarse el pago ni el lugar donde vive el girado? Creo que el legislador debe tomar en consideración este comentario o este estudio a este numeral y a estos 2 artículos que son muy importantes para la vida jurídica de la letra de cambio. El artículo 7 nos manifiesta la indicación de la fecha y del lugar en que se gire la letra. El numeral número 8, la firma de la persona que la emita. Este es el numeral más importante. Es obligación contar con la firma del que emite la letra de cambio. Pero ¿qué pasa si el que emite la letra de cambio no sabe firmar? ¿Qué pasa si pone una huella dentro de la letra de cambio? Entonces el legislador nuevamente cae en error. Debe ser reformado este artículo. Una vez estudiados los requisitos extrínsecos, vamos a estudiar los requisitos intrínsecos de la Constitución para la letra de cambio. La letra de cambio necesita tener requisitos, los requisitos intrínsecos, que son capacidad, que son la voluntad, que son el objeto lícito, que son la causa lícita. La capacidad. Todas las personas son capaces, excepto lo que la ley lo declara. El Código Civil no manifiesta esto. ¿Qué pasa si la persona que firma no es capaz? ¿Qué pasa si que la persona que firma es un menor de edad? ¿Qué sucede? La letra sería nula en su totalidad. El otro requisito intrínseco es la voluntad. Esto tiene correlación con la condición. Si a mí yo tengo la voluntad de
pagar una cantidad de deuda a persona X, esa es mi voluntad, como lo manifiesta el maestro Osvaldo Gómez. La voluntad debe estar informada por discernimiento, intención y libertad para quien la exteriorice en forma de que quede obligado. Esto es lo que significa la voluntad. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, nos pasamos a lo que es el objeto lícito. Para que la obligación sea ejecutiva, debe existir un objeto lícito, que la letra de cambio solo puede incluir la orden incondicional de pago. Yo te pago esta cantidad determinada a Pedro. Debe existir el objeto lícito. Pago dinero a Juan, a Pedro. Y el último de los requisitos es la causa. ¿Qué es la causa lícita? La causa lícita es el por qué se creó la letra de cambio o el pagaré. ¿Qué es esa causa lícita? Yo no voy a la letra es nula si la causa es por venta de drogas, por tráfico de personas, por juegos de azar. Entonces la causa, si existiendo una de estas causas, la letra es nula en su totalidad. Muy bien, ahora nos vamos a un tema muy importante como es la aceptación. ¿Qué debemos entender por aceptación? La aceptación es el acto por el cual el girado asume la obligación cambiaria de cumplir la orden incondicional de pago. Esta aceptación se va a ver exteriorizada al momento de que el deudor en la parte pertinente firme la letra de cambio, firme la aceptación en la letra de cambio. Entonces, la aceptación no es un requisito de validez contemplado en el artículo 410. Sí, pero la aceptación es uno de los requisitos intrínsecos que debe tener la obligación ejecutiva. Con esto y el artículo 422 nos complementa esta idea, nos manifiesta que la letra de cambio a la vista será pagadera su presentación. Por lo tanto, el girado al mismo tiempo que acepta la letra paga la cantidad en que la misma lo determina. Déjame ver, ¿en qué minuto nos quedamos ahorita? 23. ¿Cuánto? 23. ¿Cuánto? 23. ¿Cuánto fue? Tú dale, hombre, dale, 30 Pero días. Pero quiera, creo que sí fue en esa manera. sí, edita. Bueno, seguro que mi hermano le habla. No, un ceviche. Chifa. No tiene su cliente chiquito. Talladito seco, ya está. No, no se lo come chiquito. Sí, un desgracio, mucho seco. ¿Te juega, doctor? Ah, ¿Está en ese deporte? me lleno un dedo. Bueno, Falta la mitad. Ya, ya. ¿Para almorzar? Sí. Y la mitad chiquita, porque como ya tiene el mozo seguro. ¿Café qué vas a comer? Ah, ¿qué voy a comer? Nada, dice que quiere. Pues, Sí, pa. A ver, déjame continuar la otra. Mira, creo que el panda dijo 30 minutos y se volvió a grabar, dijo. ¿Cuánto? 24. Entonces un minuto hemos perdido. O sea, verás que graba 30, Choquito, quédate en 30, lo vuelves a aplastar y lo vuelves a...
Cierra la puerta, Chotito. Cierra la puerta, Chotito. Una vez entendido los requisitos formales de la letra de cambio, pasamos para su presentación a ejecutarse. ¿Cómo y cuándo debemos exteriorizar nuestra voluntad de hacer efectiva la letra de cambio, a reclamar la obligación ejecutiva? En el artículo 348 del Código Orgánico General de Procesos nos da una pauta para y cómo nosotros debemos reclamar por vía judicial la obligación ejecutiva en el título ejecutivo. Lo primero que nos dice este artículo tan importante es que la obligación que debe contener el título debe ser clara, pura, determinada y de plazo exigible. Cuando hablamos de clara, significa que no debe haber algún tipo de oscuridad en la obligación. Cuando hablamos de la obligación debe ser determinada, significa que la obligación contenida en el título ejecutivo debe ser tan detallada, tan precisa. Determinar significa precisar los puntos que existen en la obligación. Cuando hablamos que debe ser actualmente exigible, significa al plazo que debe contar la obligación. Nada más y nada menos que estos son los requisitos que el Código Orgánico General de Procesos nos impone para nosotros poder efectivizar la letra de cambio. Ahora, en la práctica diaria se ve la letra de cambio al momento de reclamar. Necesita ser requerido el deudor o no necesita ser requerido el deudor. Existe jurisprudencia que manifiesta que cuando la obligación es clara, pura, determinada y actualmente exigible, el deudor ya tiene conocimiento de que debe cumplir la obligación. Se exime la idea de requerir al deudor. Una vez tenida en cuenta esta de que no es necesario ejecutar la reclamación o requerirlo al deudor, procedemos a la presentación de la letra de cambio, teniendo en cuenta que la letra de cambio debe, aparte de reunir de todos los requisitos que antes lo mencioné, debe reunir tanto requisitos intrínsecos como los extrínsecos. Una vez detallado la letra de cambio en conjunto con la demanda pasa para su presentación, que aparte de presentarla, la letra de cambio, nosotros podemos asegurar la deuda presentando certificado de registro de la propiedad, certificado de registro mercantil, para que exista alguna prohibición para esta persona a la que se nos debe. Una vez calificada la demanda, se procede con la citación de la demanda hacia el deudor. El deudor, al momento de ser citado, tiene las siguientes excepciones. Al momento el deudor de excepcionarse tiene, aparte de las excepciones que contempla el artículo 553